Entrevistas UNAP Radio. Los personajes del arte y la cultura y los protagonistas de la actualidad informativa nos dejan escuchar su voz en un espacio de diálogo en el que nuestros oyentes pueden conocer de primera mano sus conceptos y opiniones. En cualquier momento, cuando la información lo requiera, las voces de los protagonistas de la actualidad están aquí, en UNAP Radio. Entrevistas UNAP Radio. Escúchennos en nuestra página web y véannos en YouTube, Instagram y Facebook. ¡Soldados, carguen! ¿Qué quería? ¿Robarse la plata y comprar ganado? ¿Eso quería? Hola, ¿qué tal amigos de UNAP Radio? Nos volvemos a encontrar en este espacio y esta vez para hablarles de una gran película que es Adiós al Amigo, que escuchamos ahí de fondo su tráiler. Y nos acompaña hoy su director Iván David Gaona para que entremos en materia y hablemos sobre esta producción. No son muchas las producciones que están dirigidas por santandereanos y que han logrado un éxito no solo nacional, sino internacional. Iván David, bienvenido a UNAP Radio. Muchas gracias por aceptar esa invitación y acompañarnos a esta hora. Gracias, Javier, a ti por la invitación, por tenernos aquí y hablar de este proyecto de Adiós al Amigo. Bueno, Adiós al Amigo, les cuento así brevemente a nuestros oyentes, es una película de vaqueros y aventura que recorre las cicatrices de la guerra y la amistad desde las montañas de Santander. Ya ustedes pueden ir adivinando más o menos de qué va esta película. Iván David, empecemos hablando de usted como persona, como santanderiano, como oriundo de Websa. ¿A qué edad salió de Websa? Pues yo nací en los 80 y mi familia fue trasladada mis papás son profesores, ¿no? Sí. Y en ese momento era gobernador este señor Beltrán Pinzón, que era también de Websa y felizmente fueron trasladados aquí, entonces nos vinimos como en el 87, 88 a Bucaramanga y desde entonces viví en Bucaramanga unos 25 años, toda mi pubertad y adolescencia, digamos. Bueno, hablando en términos cinematográficos, si rebobinamos la película y vamos a esas imágenes de la pantalla del recuerdo, ¿qué aparece ahí en esa pantalla del recuerdo de Websa? Digamos que el sur de Santander y en general yo creo que la zona andina tiene como unas formas de interacción que uno lee particulares, ¿cierto? Hay como un mundo de hombres machos, ¿no? Bravíos, machistas, por supuesto, que transitan de una forma muchas veces violenta, resolviendo sus problemas, ¿no? Y esas formas uno de pronto las encuentra también en el cine, ¿no? Y un poco investigando, echando para atrás, aún más atrás, ocurrió una cosa en Colombia muy interesante, es que en los años 70 hubo como exhibidores itinerantes que iban por los pueblos pasando películas y Websa fue uno de esos pueblos y mi papá me contaba que en el atrio de la iglesia veía películas de vaqueros, ¿no? Uno en el momento no le para muchas bolas, pero ya estudiando cine, yo pensaba, pero mi papá, ¿cómo vio estas películas? Y de alguna manera uno siente que este cine de vaqueros, cine digamos de norteamericano del sur de Estados Unidos, impactó como las formas de interrelación de los pueblos andinos en Colombia donde se vio ese cine, ¿no? Y yo creo que entonces esa impronta de relacionamiento, de formas de amar, de odiar, de vengarse, de perdonar, estaba de alguna manera impresa en todos nosotros y es una de las razones por las cuales a mí, por ejemplo, me gusta el género western y termina, digamos, afectando mis inquietudes en la hora de contar historias, ¿no? Sí, me recuerda a usted un poco de Shineshita, que trata también como de esos niños que se colaban por ahí a ver películas. Y recuerdo yo, no sé si usted tuvo la oportunidad de vivir esa etapa en que las películas que se proyectaban en los teatros de cine era cinta, sí, de video y que estaban los fotogramas.
y uno coleccionaba esos fotogramas. ¿Alcanzó Sí. a tener acceso a eso? Sí, sí, pues aquí en Bucaramanga, digamos que cuando estaba el Cine Riviera, ¿no? Que era como el lugar de congregación de los que nos gustaba el cine, pues uno por ahí se colaba a veces en la cabina de proyección. Pero también cuando estudié cine tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Cinemateca de la Nacional, que todavía proyectaba en 35 milímetros, y mi trabajo como pasante era ir a recoger las películas en de las distribuidoras, ¿no? Me daban como para el taxi y traían unas 5 latas que eran como unas cajas de pizza grandes, para que el proyeccionista fuera poniendo una tras otra en la sala, y uno por ahí se robaba algún frame de colección, ¿sí? Sí. Y llegaban los mensajeros en medio de la película a entregar el rollo que seguía en la proyección de esa película. ¿Qué película recuerda de su niñez, justamente, que lo haya marcado y que usted diga, uy, la vez que vi esa película creo que ahí empezó todo? Sí, pues yo creo que yo llegué tarde al cine, porque uno cuando es de un pueblo, ¿no? Y todas las expresiones artísticas, no solamente el cine, se ven como algo muy lejano, ¿no? Y digamos, mi transitar en la ciudad de Bucaramanga con mi familia estaba también ajeno a círculos artísticos, y incluso hoy en el día en Bucaramanga usted se pregunta y dice, hay pocos espacios en donde uno se tropiece con el arte, ¿no? Están, digamos, está el Teatro Santander, los cinemas, pero uno no se encuentra caminando con el arte. Entonces yo me encontré tarde con el cine, fue como ya en la universidad, que conociendo amigos que tenían esa inquietud y otras personas que hacían cosas aquí artísticas en Bucaramanga, encontré los cineclubs en Awis, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho que encontré como la obra de Stanley Kubrick, ¿no? Que algo que me parecía como tan elaborado, tan fuerte, tan bien construido, la impronta que generaba en mí. Respondiendo a tu pregunta, me acuerdo mucho la sensación que tuve cuando vi Odisea del Espacio, ¿no? Y eso fue como en un televisor por allá, en un VHS, en un salón de clases, pero fue tan fuerte pensar que alguien fuera capaz de contar un relato de esa magnitud, hablando de un momento del hombre, que empezó como a mover ahí fibras particulares en mí, digamos. Bueno, ¿y cómo llega la decisión de estudiar cine, y si esa decisión encontró alguna resistencia familiar? Sí, pues yo terminé estudiando ingeniería civil en la UIS después de estudiar en el Tecnológico, que era un colegio técnico, ahí uno daba el paso a la UIS, y estudiando ingeniería civil, montamos un cineclub con una amiga, y eso me permitió conocer a personas, digamos, del quehacer artístico en Bucaramanga, que siempre hubo como músicos y sobre todo artistas plásticos, ¿no? Y empezó a crecer esta inquietud, y cuando sentí que fue como una intuición, ¿no? Porque en Bucaramanga en ese momento, eso fue a final de los 90s, no había nadie que trabajara aquí en la ciudad del cine. Ya había, digamos, santanderianos por allá en Bogotá. Entonces no había un referente, digamos, alguien a quien preguntarle tomándose un tinto, man, ¿usted qué hace? ¿Sí? Cuando se levanta, ¿usted qué hace? ¿Qué es ser cineasta? ¿Cómo es eso? Entonces fue como un llamado, digamos, que seguí y le propuse a mi familia, y pues nadie lo tomó muy bien, ¿no? Se sentía como muy absurdo en ese momento tener una herramienta tan fuerte como una ingeniería y soltarla para coger algo que era intangible en ese momento. Entonces a mi papá le costó mucho, mi mamá por suerte, digamos, me apoyó, pero la familia de a poquito fue encontrándose, al igual que yo, como con un arte que en el tiempo se volvió fuerte y vale la pena, ¿no? Uh-huh. Y el estilo, el sello propio, ¿cómo fue ese recorrido, ese descubrimiento? Porque, pues, como digo yo siempre, Picasso no pintó el Guernica de un día para otro. Al principio tuvo que pintar manzanitas y rostros. ¿Cómo fue ese camino para encontrar esa línea propia? Es algo, digamos, de lo que igual uno no es consciente, sino más adelante, ¿no? Yo creo que todas las cosas que uno vive, las personas que conoce, las experiencias que uno tiene, el encuentro con la academia, con la literatura, con todas las formas de expresión, van forjando algo en la cabeza de uno que se vuelve como un sancocho, ¿no? Y a la hora en que uno se atreve a contarlo, va aflorando como los gustos estéticos, las precisiones, los puntos de vista sobre la sociedad por la que uno transita, y empieza a manifestarse, ¿no? Algo que a mí me ha parecido siempre, por ejemplo, es que vivimos como en un constante absurdo, ¿no? Que finalmente se vuelve gracioso para poder soportarlo, ¿no? Si uno fuera como muy hiperconsciente de nuestra realidad, sería deprimente todos los días, ¿no? Pero hay una forma en que nuestra sociedad asume lo que ocurre con humor, y me parece que eso empieza a manifestar también en las cosas que hacemos como equipo de trabajo. Y también yo creo que eso empieza, esos gustos, digamos, inconscientes, uno los empieza a identificar en los partners de trabajo, ¿no?
y uno suma un equipo de trabajo, digamos, que se alinea como en esas búsquedas. Bueno, hubo por supuesto algunos trabajos, cortometrajes, en fin, pero hablemos de su ópera prima, que fue Pariente, que ya me decía ahora cumple más o menos 10 años de eso. Refresquémosle un poco la memoria a quienes no recuerdan esa primera producción suya, el largometraje. Sí, pues yo cuando decidí hacer lo propio dije, hay algo que yo no he visto en el cine colombiano y es el acento santanderiano y sobre todo el acento del sur de Santander, de donde provengo. Y entonces empecé a hacer cortometrajes en mi pueblo desde el 2010 y cada año hicimos uno y se fue formando una especie de escuela de actuación con personas y amigos que transitaban por el pueblo. Y después de 5 años de ese trabajo sentimos como equipo de trabajo vale la pena ya hacer un cuento más largo, ¿no? Y nos enfrentamos a hacer una película que el corazón de la película era una historia de amor de un hombre despechado que quiere recuperar a su exnovia, pero esto como en un contexto político interesante para mí, que era como la desmovilización paramilitar en el 2005 en el pueblo, que tuvo ciertas características, pero una de las que me impactó mucho es que todos los efectos violentos grandes que impactan a nuestro país, sobre todo los grupos armados, tienen un efecto en la cotidianidad y en las relaciones humanas de estas personas, digamos que somos los de a pie, que no estamos armados, pero que sí afecta. Entonces la revisión de esta película era un poco cómo esta violencia afecta el amor, por ejemplo, las relaciones filiales, ¿no? Esta película pues se hizo, se estrenó en cartelera de cine en el 2016, se estrenó felizmente en Venecia, en Toronto, en La Habana, tuvimos un recorrido internacional importante. Luego la Academia Colombiana de Cine la eligió para representar a Colombia en los premios Oscar. En Los Ángeles se estrenó, digamos, allá es un espacio de gestión que necesita mucho dinero y no pasó mucho, pero digamos fue una forma, digamos, de entender este mundo del relato de largometraje. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes, los que solamente están escuchándonos a través de nuestra página web, que estamos con Iván David Gaona, director de la película Adiós al amigo, que se estrenó esta semana, la semana anterior, el 7 de agosto, y ya luego vamos a hablar de las salas de cine en las que va a estar esta película para que todos ustedes vayan a ver una muy buena producción. Lo digo porque ya tuve la oportunidad de verla y hay muchos elementos llamativos, interesantes, que seguramente a ustedes, nuestros oyentes, también les van a gustar. Hablemos entonces ahora sí de Adiós al amigo. ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? ¿En qué momento nació Adiós al amigo? Adiós al amigo nació en el 2018 por allá, después de unas elecciones presidenciales entre Iván Duque y Gustavo Petro, ¿no? Cuando ganó Iván Duque, porque en ese momento, digamos, en el círculo social y familiar en el que yo, digamos, pasaba, como todo el mundo casi, yo creo, pues se generó una fuerte discusión, ¿no? O sea, las discusiones políticas trascendieron al comedor, al almuerzo, ¿no? Y hermanos y amigos se ponían de un lado y del otro. Y era muy extraño, ¿no? Sentir que con personas con las que uno se crió toda la vida de pronto no se hablaban por discusiones heredadas, sobre todo de los medios de comunicación, y empezó como un tratar de entender de dónde venían estas posiciones fuertes, y uno pues rápidamente echa para atrás a la guerra bipartidista y rápidamente llega como un siglo antes y empieza uno a sentir que de alguna manera hay una especie de condena del eterno retorno, ¿no? Como generación tras generación enfrentamos como formas de pensamiento, una forma de pensamiento que quiere avanzar y una forma de pensamiento que quiere proteger sobre todo sus privilegios, y me pareció interesante como hablar del tiempo presente desde una perspectiva lejana que de alguna manera nos afectaba como santanderianos, porque fue una guerra, digamos, que transitó por este corredor geográfico. Y por otra parte, pues está siempre el cañón del Chicamocha para nosotros los santanderianos, ¿no? Siendo entre de Webse y Bucaramanga, siempre está allá como un gran escenario, y yo creo que algo que trae la tecnología es una facilidad de movimiento, y fue como una sumatoria de inquietudes para felizmente filmar este proyecto. ¿Y cómo fue ese proceso de la idea, la cabeza, a convertirse ya en un guión, en unos diálogos, en una producción? Sí, pues desde la Academia Cinematográfica está como la teoría de la dramaturgia, ¿no? Y el corazón de la historia era muy sencillo, dos hombres buscando una cosa que luego los define como dos caras de la moneda, encuentran una misma moneda que tiene dos caras, ¿no? Y desde la dramaturgia, digamos, se planteó como una historia de aventuras que fuera sumando héroes a la aventura y heroínas,
Y lo que hicimos fue sentar, pues yo me senté a leer como sobre la historia de los 1000 días, sobre de qué manera se relataron los hechos, de qué manera el territorio impactó, y una cosa que uno encuentra rápidamente es que la historia es contada pues desde un punto de vista privilegiado y blanco sobre todo, ¿no? No hay muchos textos sobre mujeres, sobre afrodescendientes, sobre indígenas, sobre campesinos, tampoco hay mucha información sobre de qué manera la empresa privada participó de las guerras, ¿no? Y me parecía muy interesante ahondar en eso, y hay una cosa que permite la ficción es precisamente ficcionar esas posibles relaciones. Entonces cada personaje que aparece en la película de la aventura de alguna manera es un estandarte de esas posiciones que desde la ficción pues traen algo al relato, ¿no? Bueno, vamos por partes, sin que hagamos spoiler obviamente, pero primero hablemos de la fotografía, porque para mí uno de los aspectos más llamativos, más relevantes de la película es la fotografía. Gracias a algo que yo considero es un personaje más dentro de la historia, que es el Cañón del Chicamocha. Sí. Cuéntenos cómo fue ese trabajo justamente. Sí, pues por suerte estudié con un amigo que se llama Andrés Hernández en la Nacional, y se había ido a estudiar fotografía a Los Ángeles y había vuelto al país, y le propusimos hacer la fotografía de la película, y él tenía, digamos, como el éxtasis de la academia, y las discusiones con él fueron muy interesantes sobre todo de qué manera hacer un relato de vaqueros propio, ¿no? Que no tuviera, digamos, el hiperpreciosismo de las películas de Estados Unidos, sobre todo que se sintiera el calor y la textura del cañón un poco más cercano a lo que uno vive cuando transita por estos territorios, ¿no? Las discusiones con él fueron como una suerte de laboratorio visual, de entender como el viento sobre la textura, las pieles, los algodones, en esos calores tan terribles, ¿no? Porque desde el diseño de vestuario también quisimos ser fieles de alguna manera a la época, y el resultado es como esto que se ve, que me parece que se engrandece, como dices, por la grandilocuencia del cañón, ¿no? Y al mismo tiempo esa grandilocuencia se contrasta con estas pieles arrugadas y duras que traen, digamos, los paisanos y personas que actúan en la película, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la producción misma, hablo de la persona encargada de la coordinación de la logística en los temas de producción. La película prácticamente toda es hecha en exteriores, y cuando hablo de exteriores no me refiero a que no es hecha solo en un estudio, no, sino que solo creo que hay una escena dentro de una casa, el resto es al intemperie, al aire libre, lo cual debió tener muchas complicaciones al momento del rodaje. Sí, pues el reto siempre de la cinematografía es cómo optimizar los presupuestos, ¿no? Y desde la escritura fue una negociación con Mónica Jonita en la cabeza de la producción de qué manera hacer un relato que no se sintiera escaso en herramientas visuales. Y el formato de aventura funcionaba bien, porque siempre estaban moviéndose los personajes, y además como eran huérfanos de la guerra, solo tenían un vestuario, ¿no? No se cambiaban nunca, no tenían cómo hacerlo, ¿no? Entonces fue como una suerte de negociación creativa, ¿no? Para que se sintiera el tránsito, y eso lo que se vuelve es que nos volvíamos un circo ambulante, ¿no? Todo el equipo de producción empacaba todos los días, iba de lado a lado como armando carpas, concretamente y literalmente casi para recrear todo este escenario en los alrededores de Cepitá, que es muy agradecido. Si ustedes no han ido a Cepitá, digamos, es un pueblo con varios hoteles, hay mucho turismo geológico y espeleología, pero a 10 minutos del pueblo ya hay grandes escenarios que permiten, digamos, tener esta sensación de gran envergadura. Bueno, ahora hablemos de los actores, porque al igual que Pariente, y usted ya nos decía que ha venido un trabajo que hay detrás de eso, hay algunos actores que repiten escena en El Pariente y en Adiós al Amigo, que son actores naturales, pero que han tenido un proceso. Sí. ¿Cómo ha sido? Pues en el país, digamos, y en toda Latinoamérica empezó como este asunto de trabajar con personas que no fueran profesionales, un poco por ese agotamiento que había perceptido de la televisión, ¿no? Que digamos que generaba como una irrealidad. Aquí había un dicho que Vicky Hernández, si no salía Vicky Hernández, no era una película colombiana. Exacto, sí. Se repetía. Entonces ese agotamiento a esta nueva generación de contadores de historia pues nos propuso trabajar con personas de la región, y como te contaba, pues hicimos un laboratorio en el pueblo,
y muchas de las discusiones que ha habido en Colombia es que esas personas solo sirven para esos proyectos, y a mí me parecía que no era cierto, ¿no? Porque en la experiencia que habíamos tenido había ciertas herramientas que todos habían ido adquiriendo de expresión, de histrionismo, que valía la pena explotar, y esta fue la invitación que hicimos a este grupo de personas, y nos fuimos al cañón, y ya no era, digamos, el tendero y el camionero y la señora del pueblo al final del día, sino eran los actores al final del día. Entonces yo creo que trajo una impronta de urgencia del trabajo, como una conciencia de la representación, y me parece que el resultado es se impregna en la película, ¿no? Sí, se nota, y lo noté el día de la exhibición, que hay algunos personajes en particular que casi sin proponérselo despiertan unas risas porque tienen un humor muy fino, muy atinado, sí, que eso también contribuye muchísimo al ritmo de la película. Sí, y también digamos que el género como cómic, digamos, permite también que se asuman ciertas otras posiciones parcas, secas, ¿no? Digamos, como una polivalencia de expresiones con silencios, que en la sumatoria genera como la verosimilitud del relato, ¿no? Bueno, ahora, estamos hablando de un género western, y en ese género es clave también la música. En este caso, la música es de Edson Belandia. Sí. ¿Cómo fue esas conversaciones con Edson para lograr esa música que me parece también muy acertada? Sí, pues Edson tiene la fortuna de conocerlo, ¿no? Y aún más de ser de Santander y de Piedecuesta. Y él, digamos, es un cinéfilo, y también es un contador de historias, y también hace películas, y con él siempre entablamos un diálogo desde el guión, ¿no? Siempre está atento a lo que se va a contar, y luego en el proceso de montaje. Y la pregunta siempre es, esto si necesita música, ¿y cómo sería, no? Porque lastimosamente uno de los retos grandes de la creación cinematográfica y en todas las artes, yo creo, es desmarcarse de los universos que vienen de otros territorios, ¿no? El cine, digamos, el cine americano tiene un peso muy grande en nuestras cotidianidades, y cuando uno va a crear algo casi que vienen cosas automáticas, entonces quitarse esa referencia a la cabeza es muy fuerte, y digamos algo que trae Belandia a estos trabajos es una discusión propia de cómo debería sonar esto. Nosotros, digamos, leímos que en las batallas de los 1000 días había como músicos tocando en los frentes de batalla. Algunas de esas canciones fueron escritas, fueron compuestas, y nunca se grabaron. Hay un autor importante de esa época que se llama Temístocles Carreño, que es santanderiano. Sus nietos creo que conservaron esas partituras, y Edson se las cruzó en algún momento y las interpretó, las tocó, y eran bambucos y torbellinos en tonos mayores, ¿no? Y tal vez no funcionaban esas alegrías para la película, pero las texturas de esos instrumentos fue como la base de la creación, y ese fue como el resultado que compuso Belandia, que fue interpretado por la banda de músicos de Piedecuesta, ¿no? Un trabajo que me parece muy interesante. Sí, y muy adecuado también lo considero para la película, para cada momento de la película. Les contamos a quienes nos escuchan que estamos con Iván David Gaona, aquí en UNAV Radio, hablando de Adiós al Amigo, que se estrenó ya el pasado 7 de agosto, del festivo en Colombia, y que ya próximamente pues va a estar ya de manera clara y directa en todas las salas de cine de Santander, y me imagino que del país. Déjeme leer algo porque no quiero equivocarme, y es que esta película, Adiós al Amigo, antes de su estreno aquí nacional, participó en los festivales de cine de Varsovia y Tokio, y también estuvo en el Festival Internacional de Cine de Cartagena y en el 11º Festival Internacional de Cine en las Montañas. En estos últimos dos obtuvo el premio del público. Cuéntenos cómo fue ese periplo de la película antes de su estreno ya nacional y público. Pues fue increíble, ¿no? Uno como productor hace la labor de distribución de la película internacionalmente, y el festival, la versión 37 del Festival de Tokio acogió la película y la invitó. A Japón fuimos a parar, ¿no? Uh-huh. Y eran diálogos supremamente interesantes sobre las creencias e ideologías de un universo que a los japoneses no tienen mucho acceso, ¿no? Japón es como una cultura, digamos, muy fuerte, pero también es cerrada, digamos. No llegan muchas cosas de Estados Unidos, que es como la otra cultura fuerte. Entonces había mucho interés sobre qué es este relato de las montañas andinas, ¿no? En Varsovia también tuvo una atención, estuvo allá programada, y luego llegó a Cartagena, que es el festival
el gran congreso, digamos, de los cineastas anualmente, y allá obtuvo el premio del público, que es un buen termómetro, ¿no? Porque, digamos, uno de los retos grandes del cine en el país es que, aparte de que resuena por afuera, pues no se está acercando mucho al público. Entonces los premios del público son como un buen termómetro para que la película, digamos, tenga como un buen augurio en las salas de cine. Y la película seguirá moviéndose por afuera, y ahora lo que ocurre con el mundo es que las plataformas luego son las casas que alojan estos proyectos luego de que salen de la cartelera de cine. Esperemos que haya como un buen camino para la película. Bueno, ¿qué va a pasar con la película, o qué ha venido pasando? ¿Qué va a pasar con la película luego de su estreno este 7 de agosto? Pues el 7 de agosto esperamos que la gente pues acuda masivamente a las salas, ¿cierto? Y se encuentre y se emocione con este relato santandereano del Cañón, y luego esperamos que siga teniendo un recorrido en festivales nacionales e internacionales, y que llegue a alguna plataforma, digamos, que amplifique la voz de este relato cinematográfico santandereano. Es lo que planeamos como productores del proyecto. Bueno, y ya hubo una presentación para medios de comunicación a la cual asistí, que les contaba que fue la semana pasada, y ustedes hicieron luego una presentación en Websa, su sitio natal. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia con sus paisanos? Pues es bellísimo, porque Websa para mí se ha vuelto como un laboratorio de creación cinematográfica, ¿cierto? Hay productores, hay actores, actrices, hay como un circuito de proveedores que han entendido que la cinematografía también es un espacio laboral muy importante, y algo que es muy interesante es que hay una población que ha respondido de manera interesada a la creación narrativa, ¿cierto? Hace 10 años atrás nadie se le ocurría ir a ver una película propia, pero de pronto hacemos este evento en el pueblo, ponemos una carpa, una pantalla grande, y todo el pueblo acude a ver un relato que saben que es hablado e interpretado por paisanos, y la emoción, el interés, la curiosidad de niños, adultos y mayores es impresionante, ¿no? Casi que uno si sentara a todos los políticos de turno o a los que aspiran a las presidencias dijeran, pucha, el arte tiene una impronta y una necesidad en todos nuestros pueblos que es urgente, ¿no? Digamos que a través de estas expresiones culturales hay un amor a lo propio, como una emoción a reconocerse, a la memoria misma de nuestro transitar, y yo creo que la prueba de ello es lo que ocurre en Websa cuando hacemos este tipo de eventos. Bueno, creo que hasta ahora no hemos hecho ningún spoiler No. de la película, y ya para ir cerrando y agradeciéndole por su tiempo aquí en UNAP Radio, ¿usted qué le diría a alguien por qué ir a ver esta película? Sí, yo creo que una cosa que ocurre hoy en nuestra contemporaneidad es que las plataformas han individualizado la experiencia del cine, ¿cierto? Cada uno tiene su propia cuenta y ve sus propios contenidos, y se nos ha olvidado que la experiencia del arte es una experiencia colectiva, como el ágora pública, ¿no? Y yo creo que ir a cine para ver una película además santandereana es un momento de celebración, para encontrarnos en el espectro público, para discutir desde allá la diferencia, y sobre todo para emocionarnos con nuestros propios relatos, y con estos relatos celebrar lo que somos, discutirnos y generar entre todos un momento de memoria que será replicado a futuro. Es un momento de celebración de las narrativas propias, con un formato, con una grandilocuencia que nos presenta nuestro propio escenario del Cañón del Chicamocho, con una historia que se parece mucho a nosotros mismos y a nuestros abuelos. Ok, ahí volvemos a escuchar parte del tráiler para que ustedes se vayan haciendo una idea de esta película ambientada a principios de siglo, durante los últimos días de la Guerra de los 1000 días. Es una historia de un soldado revolucionario que, tras recibir un telegrama con la noticia del embarazo de la esposa de su hermano, decide emprender un viaje para encontrarlo. Y ahí pasan un montón de cosas. Muy bien. Iván David, muchísimas gracias por dedicar estos minutos para los oyentes de UNAP Radio, y muchísimos éxitos con la película. Javier, muchas gracias por la invitación, y esperemos que nos veamos con todo el público santandereano en las salas de cine el 7 de agosto. Y un extra, ¿en qué está trabajando ya? Porque me imagino que esto no para, después de esto Sí. vienen nuevos proyectos. Bueno, el año pasado filmamos una nueva película que se llama, aquí en Bucaramanga, que se llama Luis III. Ahorita estamos en proceso de finalización, en postproducción, esperando a ver en qué festival queda seleccionado, y seguramente en el 2026 estaremos nuevamente hablando aquí de una película hecha en el corazón de Santander, en Bucaramanga.
¿En qué salas de cine vamos a poder ver la película después de este jueves 7? La película va a estar en Cine Colombia, Cinemar, Royal Film, Cinelandia. Hoy en el transcurso del día y mañana miércoles saldrán la lista de horarios y salas puntuales en donde estará la película. Bueno, y aquí seguramente Stephanie nos estará contando en estos días en el primer café, el miércoles de películas también, donde se presentará Adiós al Amigo. Los invitamos a todos a que la vean, no solamente por apoyar el cine santandereano, sino porque es realmente una muy buena película que vale la pena ver con toda la familia. Muchísimas gracias, sigan en sintonía de UNAP Radio y en otro momento nos volvemos a encontrar. Hasta pronto. Entrevistas UNAP Radio. Los personajes del arte y la cultura y los protagonistas de la actualidad informativa nos dejan escuchar su voz en un espacio de diálogo en el que nuestros oyentes pueden conocer de primera mano sus conceptos y opiniones. En cualquier momento, cuando la información lo requiera, las voces de los protagonistas de la actualidad están aquí, en UNAP Radio. Entrevistas UNAP Radio. Escúchennos en nuestra página web y véannos en YouTube, Instagram y Facebook.